Hoy nos toca analizar las medidas de dispersión con datos agrupados. Les saluda el economista Washington Eduardo Calderón Saldaña. ¿Cuáles son las medidas de dispersión para datos agrupados? Las medidas de dispersión entregan información sobre la variación de la variable, es decir, pretenden resumir en un solo valor la dispersión que tiene un conjunto de datos. Las medidas de dispersión más utilizadas son el rango de la variación, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. La varianza es una medida estadística de la dispersión, es decir, marca la variabilidad que se define como la media aritmética del cuadrado de las desviaciones de las muestras respecto a la media. Y ahí su fórmula, que nos dice que es la sumatoria de x, es decir, de las observaciones, menos la media aritmética al cuadrado dividido para el conjunto de observaciones. La desviación típica o la desviación estándar hace referencia a una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de datos numéricos en una variable aleatoria, población estadística o conjunto de datos de distribución de una probabilidad. Su fórmula es la raíz cuadrada de la varianza. La desviación media consiste en hallar la media de los valores absolutos, esto es, sin tener en cuenta si son positivos o negativos, de las desviaciones de una serie de observaciones con respecto a su media o a su mediana. He ahí la fórmula. Recuerden que son valores absolutos, es decir, si yo tengo un valor negativo, pues se elimina el signo negativo, quedando como valor absoluto el valor positivo. Coeficiente de variación, o también conocido como el coeficiente de variación de Pearson, es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa con un conjunto de datos. Coeficiente de variación de la desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones con respecto a la media aritmética. Recuerden, este resultado siempre se dará en porcentaje. Tenemos nuestra tabla de frecuencia incrementada en las tres columnas que necesitamos para poder encontrar las medidas de dispersión para datos agrupados. Tenemos nuestra tabla de frecuencia. Recuerden que es del video anterior donde practicamos cómo hacer la tabla de frecuencia desde un inicio. ¿Sí? Como encontramos el límite inferior, el límite superior, la frecuencia acumulada, y luego de eso encontramos las medidas de tendencia central para datos agrupados. Hemos agregado las tres columnas que nos permitirán encontrar las medidas de dispersión para datos agrupados. En primer lugar tenemos x menos la media aritmética. Recuerden que la media aritmética la encontramos de la siguiente manera, que es la sumatoria, en este caso sería 2930 sobre 100, que es el número de observaciones. Entonces la media aritmética es igual a 29,30. Entonces vamos a ir restando uno por uno. Entonces nos dice que tenemos menos 12,50 menos 29,30. Eso nos da como resultado menos 16,80. Tenemos 16,50 menos 29,30. 29, ¿verdad? 30 menos 12,80. Luego tenemos el 20,50 menos 29,30. Recuerden que esa es la fórmula. Tenemos menos 8,80, 24,50 menos 29,50. Tenemos como resultado menos 4,80. Y así lo vamos a hacer con todos. Entonces tenemos menos 0,80, tenemos 3,20, 7,20, tenemos 11,20,
15,20 y tenemos 19,20. Son los resultados del primer casillero o de la primera columna. Luego nos dice que multipliquemos lo que está en F con el valor absoluto de X menos la media aritmética. Es decir, el valor absoluto, recuerden, si es, en este caso es menos 16,80, lo vamos a hacer positivo, ¿sí? A todos los negativos se hace positivo, es decir, se le cambia el signo o se le suprime el signo. A los negativos, no a los positivos, ¿no? Para lo que se hace para valor absoluto. Entonces, vamos a multiplicar, en este caso, 9, que es de la frecuencia, ¿por cuánto? Por lo que está en el casillero, ¿verdad? Por 16,80. Recuerden que es valor absoluto, entonces el resultado siempre tiene que ser positivo. Y tenemos 151,20. Luego tenemos el 13, ¿por cuánto? Por 12,80, correcto, 12,80. Tenemos como resultado 166,40. Luego multiplicaremos el 14, recuerde, el 14 por 8,80. Repito, es valor absoluto, entonces los negativos se les suprime el signo para que sea positivo. Entonces, su resultado es igual a 123,20. Luego seguimos con el 6 por 4,80, 28,80. Y así vamos a tener 8, 32, 86,40, 156,80, 106,40 y tenemos 96. Y vamos a hacer la sumatoria, es decir, vamos a sumar toda esta columna, la vamos a sumar y nos da como resultado, ¿sí? Nos da como resultado 955,20 como resultado. Muy bien, luego vamos a proceder a llenar esta columna. Nos indica que tenemos que multiplicar lo que encontramos en F, es decir, la frecuencia, con, en cambio, lo que hemos encontrado en nuestro primer casillero, ¿sí? Nuestro primer casillero, pero elevado al cuadrado. Y recuerden que toda cantidad negativa elevada a una potencia par se hace positivo. Es decir, nos indica que tenemos que multiplicar 9 por menos 16,80 elevado al cuadrado. Y eso nos da como resultado 2540,16. Déjame colocar bien. $2.540,16. Muy bien. Luego tengo 13 que voy a multiplicar por menos 12,80, que esto es igual a 2.129,92. Luego me toca multiplicar 14 por menos 8,80 y eso tenemos 1084,16. Y así iremos multiplicando con todas, ¿verdad? Esta columna con la otra columna. Entonces tenemos 138,24, 6,40, 102,40,
se puede confundir, creo que es 4, 40, 622,08, 1756,16, 1617,28 y tenemos 1843,20. Esto nos da como resultado la sumatoria. Sumamos toda la columna, nos da 11.840. Ya hemos terminado nuestras tres columnas. Una vez que hemos encontrado los resultados de las tres columnas adicionales, vamos a proceder a encontrar los valores de las medidas de dispersión. En primer lugar, de la varianza, que nos indica que es la sumatoria de la columna de f que multiplica a x menos la media aritmética elevada al cuadrado sobre el conjunto de observaciones, o n. Entonces, en primer lugar, ¿dónde encontramos este valor? Este valor lo encontramos aquí. Aquí está la columna. Recuerden, aquí está la columna. Entonces, escribimos 11.840 sobre n. N lo encontramos aquí. Esto es n, es sobre 100, y la varianza es igual a 118,40. Nos toca encontrar la desviación típica, que nos indica la fórmula, que es la raíz cuadrada del valor de la varianza. Entonces la desviación típica es igual, recuerden que el valor de la varianza fue 118,40, la desviación típica es igual a 10,88, y ese es el resultado de la desviación típica. Tenemos la desviación media, que nos indica que tenemos que coger el valor de la sumatoria de los valores absolutos, es decir, de esta columna. Entonces procedemos, y dividido obviamente para el conjunto de observaciones. Entonces desviación media es igual a 955,20 sobre ¿cuánto vale n? Repito, n es igual a 100. Desviación media es igual a 9,55, y ese es el valor de la desviación media. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual a la desviación típica sobre la media aritmética, y esto multiplicado por 100. Entonces recuerden que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, y para este caso su resultado es de 10,88, la media aritmética es de 29,30, y procedemos a realizarlo. Entonces, coeficiente de variación es igual a 10,88 sobre 29,30. Esto es igual a 0,37 por 100. Y esto es igual a 37,13%. Tenemos el coeficiente de variación media y vamos a utilizar lo que nos indica. Coeficiente de variación media es igual a desviación media sobre la media aritmética multiplicado por 100. Recuerden que la desviación media es igual a 9,55. La media aritmética es 29,30. Entonces procedemos a realizar el ejercicio. Coeficiente de variación media es igual a 9,55 sobre 29,30. Esto es igual a 0,33 por 100. Esto es igual a 32,59%. Muchísimas gracias. Esta fue las medidas de dispersión para datos agrupados.